que yo le conté a mi esposa, un señor de 50 años, que yo hice esto, nunca había cogido esto, pero le dije que me había cortado los dedos, y ella lo que hizo fue mirarme la mano. Entonces ella, pues él se ríe y dice, no, amor, es que fue en la capacitación de realidad virtual. Y es impactante porque, como decía Frank al principio, salimos del contexto del salón de clase y la diapositiva. Entonces, cuando empezamos a hacer estas inmersiones, o cuando empezamos a hacer estas inmersiones, podemos mejorar muchas situaciones. Ver que efectivamente, si yo impongo, estoy perdido. Ya, porque las personas inclusive van a generar mucha más resistencia a la parte tecnológica. Y es también desencasillarse de que efectivamente, no, es que la herramienta me va a quitar mi trabajo. No, una herramienta no va a hacer lo que usted hacía, va a ayudarle. Va a estar, no sé, más pendiente, más alarmas. Lo tenemos en, no sé, en sistemas de bloqueo de equipos y todo eso. El trabajador tiene que aprender a responder ante una fuga de gas, un incendio o una caída de rocas. Tradicionalmente en las capacitaciones, esto lo trabajábamos en un aula, le mostrábamos unas diapositivas, revisábamos su procedimiento y esperábamos que si en algún día ocurriese una emergencia, el colaborador recuerde todo lo que ha aprendido en la capacitación. Ahora imaginemos algo distinto. Ese mismo trabajador vive la situación en un entorno virtual, toma decisiones, se equivoca sin correr ningún riesgo y aprende desde la experiencia. Hace algunos años esto parecía algo sacado de la ciencia ficción, pero hoy es una realidad que cada vez más está presente en la salud y seguridad en el trabajo. Bienvenidos a Seguridad y Salud Ocupacional con Saime. Es un espacio donde conversamos sobre prevención, innovación y bienestar en el trabajo, siempre desde la mirada práctica, humana y desde la psicología basada en evidencia. En el episodio de hoy, el impacto de la realidad virtual y la inteligencia artificial en la seguridad y salud en el trabajo, hablaremos sobre un tema que está cambiando la forma en cómo capacitamos, prevenimos riesgos y tomamos decisiones. Y para ello nos acompaña el ingeniero industrial Julián Pinzón del Politécnico Gran Colombiano. Julián, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal las cosas por allá en Bogotá, Colombia? Frank, muchísimas gracias por la invitación. Pues por acá muchísimo frío. Aquí los temas son súper variantes, pero pues nada, ahí vamos llevándola con calmita. Excelente, excelente. Te cuento que aquí también un poco de frío aquí en donde nos encontramos, y también estamos en fiestas patrias por el aniversario aquí en el Perú. Es por el Día de la Independencia. Ok, sí, aquí, ustedes son el 28. Sí, el 28 de julio. Nosotros nos tocan ya el 20 de julio, entonces vamos como por lo mismo. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, Julián, antes de hablar de tecnología, quisiéramos conocer un poco más acerca de ti. Coméntanos, por favor, acerca de tu formación académica, tu experiencia laboral, también cómo nace ese interés tuyo por la seguridad y la salud en el trabajo, en qué momento de pronto aparece la parte de tu interés en la innovación, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Vale, Frank, bueno, pucha, eso ya es historia patria, pero mire, arrancamos más o menos hace 12 años, un poquito más, 12, 15 años. Yo estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones muy importante acá en Bogotá, y yo trabajaba mucho en la parte de sistemas. Yo soy tecnólogo en ingeniería en sistemas. Entonces se me da, empiezo a trabajar, empiezo a ver toda esta parte de seguridad y salud en el trabajo como en esa época donde Colombia empieza a tomar esta normatividad, estas costumbres, estas prácticas, y las empieza a aterrizar. Lo primero que me impactó fue un accidente de trabajo que tuvimos de un colaborador que estaba en un poste, se cayó, lamentablemente fue su fallecimiento. Pero entonces ahí es donde digo, esto es interesante porque estamos creando cultura. Y para mí uno de los conceptos más fuertes de seguridad y salud en el trabajo, yo creo que a nivel nacional, es crear cultura. Desde diferentes ámbitos, uno puede colocar cualquier cantidad de eliminaciones, de sustituciones, de controles, pero más allá de todo eso es crear la cultura. Si podemos crear cultura, entonces arrancamos. Luego ahí
arrancamos o arranqué a estudiar en el SENA, que es una empresa, una organización del gobierno de educación pública, y me meto en toda esta parte. Yo arranco con la parte de HSQ, yo soy auditor HSQ, entonces un poquito de seguridad, salud en el trabajo, arranco con medio ambiente y calidad, pero las cosas a uno lo van enrutando. Terminé en Toyota, trabajando en Toyota en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Perdón. Y aquí en Toyota es cuando uno empieza a ver las alineaciones, porque es una cultura que va muy seguida a la seguridad. Allá no mueven un tornillo si efectivamente un ambiente no es seguro. Allá si un trabajador puede tener la potestad de decir no hago la actividad porque no tengo las condiciones adecuadas. Ya digamos que mi escuela empieza ahí. Posterior a ese paso a sectores de alimentos, empiezo a empaparme mucho más, arranco la ingeniería industrial, siempre trabajándola en seguridad y salud en el trabajo, siempre enfocada a eso. Llevo una empresa grande de alimentos y ahí quedo como en esa condición donde empiezo a unir la parte de tecnología con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces empezamos a crear esa dualidad, empezamos a manejar diferentes proveedores, y en un congreso que se hace acá en Colombia, en el Congreso del Consejo Colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidencialmente veo lo que es realidad virtual. Entonces, pues claro, era el boom, porque uno pasa para al lado de un estante donde tienen gafas, donde tienen simuladores de vehículos, y es algo fuera de lo común. Hago la prueba, se hace una primera prueba, eso fue de trabajo en alturas. Ellos tenían un tronco, un madero, y uno le colocaban el visor. Pero entonces uno tenía que caminar por ese madero y adicional le colocaban un ventilador. Pero con el visor uno estaba caminando por una cercha en una construcción. Entonces cuando uno empieza a caminar y manejar los controles, uno se dice o se da cuenta de que efectivamente esto es una revolución. Y la tecnología no solamente impacta en procesos industriales, sino que también empieza a impactar en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Llegamos aquí. Luego, como en una cosa va llevando a la otra, termino como instructor en seguridad y salud en el trabajo, aplicando herramientas de realidad virtual en una empresa pues muy buena acá en Colombia. Y pues nada, arranco como instructor. Es una empresa que tiene cobertura a nivel nacional, y empiezo a conocer diferentes aspectos, diferentes personas, desde gerentes hasta el operario, desde diferentes empresas como seguridad, transporte, telecomunicaciones. Y es impactante porque, como decía Franca al principio, salimos del contexto del salón de clase y la diapositiva. Entonces, cuando empezamos a hacer estas inmersiones, ver que efectivamente la gente ya no solamente está viendo un tablero, sino que está interactuando. Entonces, que si tomo una herramienta, que si tomo ciertas decisiones en el momento, en la realidad virtual se crea este ambiente que efectivamente uno tiene consecuencias positivas o consecuencias negativas. Pero siempre teniendo en cuenta y claro que es una herramienta. Como es una herramienta, no podemos dejar al lado al profesional. Porque es decirle al trabajador, oiga, mire, estamos en este entorno, tome las decisiones, y después de que se acaba el ejercicio es decir, ¿qué aprendió? ¿Cómo lo vivió? Sí. No, es que trabajamos con una plataforma española, muy buena también. Empiezo a hacer contactos con las personas allá y uno empieza a mirar los desarrollos. Entonces un trabajador dice, no, ingeniero, lo que pasa, me quité los dedos. Listo, me quité los dedos. No, es que me corté la mano, me atropelló el carro, se volcó en montacargas. Entonces, como son tantos ambientes y tanta inmersión, pues uno empieza a ver un impacto fundamental con el concepto de que una decisión fue cuestión de segundos. ¿Cuánto se demoró? No, 2 segundos. Y como dicen, no, ingeniero, es que yo ya había verificado la herramienta antes de él. Pero es la cotidianidad que la llevan a ese entorno. Y aquí es cuando efectivamente paso de ser instructor a ser director de proyectos. Y acá cuando es a nivel nacional, pues conocí muchísimas partes gracias a esta empresa, muchísima gente, y es el impacto. Y aparte de eso, pues también teníamos simuladores de vehículos. Entonces son 2 herramientas muy grandes. Cuando uno empieza a ver ese impacto, uno dice, vale la pena seguir trabajando en seguridad en el trabajo.
porque no nos quedamos en el esquema, no nos quedamos en el briefing del inicio de la actividad, como hoy vamos a hablar de alturas, hoy vamos a hablar de esta actividad, sino que es una herramienta muy buena. Tanto que viajo a Costa Rica apoyando a esta empresa y uno empieza a ver el contexto a nivel Latinoamérica, efectivamente que son países que son muy emergentes en la parte de seguridad y salud en el trabajo, y qué mejor tener ese salto a seguridad y salud en el trabajo utilizando herramientas de vanguardia. No quedándonos atrás, que porque no es que es una herramienta europea, no es que es una herramienta que se maneja solo en Estados Unidos, no, la tenemos acá y se puede manejar. Y las facilidades son un montón. Y la verdad, las que se colocan los límites es uno, no las herramientas ya están ahí. Así fue, y hasta acá vamos en esta parte. En seguridad del trabajo, con todo ese tipo de tecnología, Revolución 4.0. Excelente, creo que, claro, excelente tu experiencia, ¿no? Porque no solamente viene de la parte pública, sino también la parte privada, en consultoría, como director de proyectos, viendo proyectos interesantes de innovación. Y eso es acerca de lo que vamos a conversar en este episodio. Y hay algo que me llama la atención. Muchas personas en las capacitaciones, me refiero, aprueban correctamente, responden las evaluaciones, pero cuando llegan algunos incidentes o accidentes en el campo, la realidad cambia completamente. De pronto, porque en las capacitaciones hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto a memorizar, aprender. En el trabajo en campo, la presión misma del trabajo, de pronto la importancia de experimentar, de enfrentar este riesgo también, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿por qué crees que ocurre esto? Bueno, la solución es, o la respuesta es la falta de práctica. ¿Qué es lo que pasa mucho? Vamos a hablar de lo que es trabajo en alturas. Una persona va y se entrena, se vuelve experto en trabajo, no experto, aprende a hacer trabajo en alturas. Acá en Colombia pues tenemos una resolución que te da ciertos roles, no sé en Perú cómo lo manejen, pero uno va a un centro de entrenamiento y allá todo está bien. Tienen todos los equipos, los ambientes y los entornos son muy controlados, pero cuando uno va a la práctica, uno se da cuenta que a veces no tiene un sistema de poleas, que las cuerdas no son adecuadas. Entonces, donde ahí, en esa brecha, es cuando cabe la realidad virtual. Ese es el impacto puntual, porque de la parte teórica a la práctica hay una brecha así de grande. Y aquí es cuando los trabajadores se accidentan, aquí los trabajadores cuando dicen es que a mí no me explicaron, es que me dijeron pero yo nunca entendí. Pero si no se lleva esa práctica, pasan ese tipo de cosas. Pasa lo que estás diciendo, Frank, que es muy puntual. La respuesta es la falta de práctica antes de la actividad me ocasiona este tipo de eventos. Claro, exacto. Entonces, podríamos decir que conocer acerca de un procedimiento, una norma, no significa que estás preparado para poder aplicarlo en el campo, ¿cierto? Tal cual. Esa es la respuesta. Muy bien, hablemos un poco acerca de la realidad virtual, ¿no? Cuando escuchamos acerca de este tema, muchas personas, incluyéndome, piensan en videojuegos, en entretenimiento, pero en seguridad y salud en el trabajo tiene un propósito completamente diferente. Me refiero al tipo de escenarios que se pueden recrear, al tipo de reacciones que incluso tienen las personas, ¿no? ¿Cómo explicarías de manera sencilla qué aporta la realidad virtual en la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, vale. Como su nombre lo dice, es una realidad. Obviamente que no tenemos elementos tangibles, pero sí dimensiona y le hace espectro a cada persona de poder vivir situaciones y entornos que pueden pasar en su día a día, puede que no, o que se llegasen a presentar en un futuro, pero es esa herramienta que nos dice, no estoy preparado. Es más, es una herramienta de diagnóstico porque nos puede ayudar a decir muchas veces, no, mire, lo que pasa es que yo tengo un personal que está certificado en manejo de una pulidora, de un esmeril, pero la van a utilizar y efectivamente no. Entonces, antes de que yo lo incapacite, antes de que pase algún tipo de evento, pues ya lo probé.
y la realidad virtual es esa herramienta que me va a ayudar a tener ese centro y ese foco de atención que pueden llegar a tener las personas. Que no es solamente hoy en día con mostrar una foto y decir, mire, este señor perdió los dedos por un mal uso, sino decir, oye, usted los perdió. Usted efectivamente no utilizó una pulidora, no utilizó la llave, nunca la desconectó, y aún así fue a cambiar un disco. Entonces, ese es el plus. Ese es el plus que se maneja de realidad virtual. Por eso es una excelente herramienta. Inclusive, si uno habla un poquito más de realidad virtual, pues uno habla de realidad virtual, habla de realidad aumentada, habla de gemelos digitales, habla de Internet de las cosas, habla un montón de cosas que tiene esta revolución 4.0 en tecnología, pero si me enfoco en realidad virtual, es fascinante. Es una cosa que uno dice, y que se pueden hacer, o sea, son herramientas que están al alcance de la mano. Y que si yo parto desde un videojuego, puede llegarse a verse así como videojuego, tal vez. Por eso es que de pronto hoy en día tantas personas reciben tantos estímulos de un videojuego. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese exceso de dopamina, tantas personas que son tanto neurodivergentes y divergentes, aterrizarlo a eso y decir, venga, es que yo lo viví y me pasaba, no, ingeniero, de una capacitación al otro día. Ayer yo le conté a mi esposa, un señor de 50 años, que yo hice esto, nunca había cogido esto, pero le dije que me había cortado los dedos, y ella lo que hizo fue mirarme la mano. Entonces ella, pues él se ríe y dice, no, amor, es que fue en la capacitación de realidad virtual. Y se llevan ese plus, y cuando se llevan ese plus es cuando uno toma una herramienta que se creó como videojuego, pero la utiliza como herramienta para crear cultura. Excelente. Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante, ¿no? Aquí básicamente el error deja de ser un fracaso y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, en mi experiencia viendo temas de reclutamiento, selección, siempre doy esa apertura para que las personas puedan aprender básicamente el tema del ensayo y el error, ¿no? Pero aquí en estos espacios de realidad virtual es mejor equivocarse 10 veces en un simulador que una sola vez en la vida real. Total. Sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora pasemos a un tema de que también estamos hablando, que es la inteligencia artificial. Muchas personas sienten bastante entusiasmo, otras tienen dudas, e incluso hay quienes creen que van a reemplazar a algunas profesiones, algunas carreras. Básicamente, ¿no? Porque las personas desconocen un poquito el uso y cómo también nos aporta el tema de la inteligencia artificial. Pero desde tu experiencia, coméntanos qué papel está jugando la inteligencia artificial enfocada en la seguridad y salud en el trabajo. Ok, vale, Frank. Uno puede evidenciar que hay un uso desmedido de la inteligencia artificial. Uno puede hacer una auditoría, encuentra procedimientos, encuentra estándares de seguridad que no están aterrizados, que se ve y se evidencia que efectivamente fue extraído con una inteligencia artificial, pero ese es el plus y lo que la gente, digamos, que todavía está empezando a comprender, que es que la inteligencia artificial es una herramienta, más no va a superar la experiencia que tiene uno, la toma de decisiones y el poder y el criterio para definir diferentes aspectos. Yo le puedo decir a mi inteligencia artificial, mira, créame un procedimiento bajo esta normatividad. Utiliza estas ANSI, utiliza estos decretos, estas resoluciones, decretos reales si fuéramos en España, y la inteligencia artificial va a sacar su proceso y ya. Pero entonces es donde va el plus, y ni siquiera el plus, donde va la base de la seguridad en el trabajo, que es en el conocimiento y la experiencia humana de las personas. Porque inclusive la inteligencia artificial tiene un montón de fallas. Claro. Y si uno pierde esa criticidad, porque inclusive se da en muchas ocasiones de que una norma nacional va en contra de una normativa, no sé, de un elemento de protección de alturas, de un elemento de izaje. Entonces ahí es cuando uno como profesional, y ni siquiera es como profesional, sino teniendo la experiencia de conocimiento, pues si no, eso no es así. Entonces le recargamos muchas cosas a la inteligencia artificial, pero entonces es más importante la inteligencia artesanal que la artificial.
Es un Interesante. concepto que es muy, muy interesante y cuando las unimos, inclusive partimos de una parte de emocionalidades, porque es una inteligencia artificial, no es emocional. Y la emocional me puede traer experiencias, la emocional me puede traer diferentes tipos de eventos que me han pasado a mí y que puedo plasmar en un documento para crear cultura, para generar esta parte de seguridad en mi trabajo. Ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque como mencionas, esta herramienta, la inteligencia artificial, obviamente que te permite procesar grandes volúmenes de datos, incluso armar documentos para mejorar tus capacitaciones, te facilita realizar las tareas, pero considero que también dependen completamente del criterio, ¿no? Del pensamiento crítico de las personas. Entonces, pienso que la inteligencia artificial te ayuda a procesar grandes volúmenes de información, pero las decisiones siguen siendo totalmente humanas. Totalmente de acuerdo ahí. Y es salir de encasillarse de un prompt, y es que la herramienta es la inteligencia, no yo la herramienta de la inteligencia. Entiendo. Muy bien. Ahora hablemos sobre estos desafíos en cuanto al uso de la tecnología. A veces creemos que comprar una licencia, adquirir una herramienta tecnológica, plataforma o software es suficiente para poder hablar sobre innovación o transformación digital en una empresa. Pero tengo dudas, ¿no?, acerca del verdadero reto que pienso que está en otros aspectos, como por ejemplo vencer el tema de la resistencia al cambio de las personas, generar una cultura preventiva, el liderazgo participativo o adaptar a las personas a estos entornos, ¿no? Pero desde tu experiencia, dime tú, ¿cuál dirías que es el principal desafío que estas herramientas realmente funcionen dentro de una organización? Bueno, yo creo que en este momento estamos pasando lo mismo que pasó hace muchos años por allá en la revolución industrial, con el vapor, ahorita es la inteligencia artificial. Entonces es esa resistencia al cambio. Pero también es que nosotros como líderes, como directivos, como gerentes, como profesionales, consultores y demás, tenemos que ser muy empáticos. Esto no es impositivo, esto tiene que ser constructivo. ¿Y cómo construyo? Dándole a las personas esa oportunidad de que ellas también participen. Porque no es solamente crear una herramienta. Yo puedo crear una herramienta y así como decimos acá en Colombia, hacer la rajatabla y todo el mundo se ciña a eso. No, seamos empáticos y diremos, si yo no quiero que la gente tenga resistencia al cambio, yo la hago parte del cambio. Si yo no escucho y solo impongo, estamos totalmente perdidos. Pero entonces, como estamos en una cultura, y como decía, pues que a nivel nacional uno se da cuenta de esto, y Latinoamérica, que está muy enraizada en la frase, es que así lo he hecho y nunca me ha pasado nada, a mí no me van a cambiar las reglas de juego, o este tipo de frases que son tan cotidianas, es decirle, no, es que con su experiencia y con mi herramienta podemos mejorar muchas situaciones. Si yo impongo, estoy perdido, porque las personas inclusive van a generar mucha más resistencia a la parte tecnológica. Y es también desencasillarse de que efectivamente no, es que la herramienta me va a quitar mi trabajo. No, una herramienta no va a hacer lo que usted hacía, va a ayudarle, va a estar, no sé, más pendiente, más alarmas. Lo tenemos en, no sé, en sistemas de bloqueos de equipos y todo eso. Entonces es cuando efectivamente tomo esa herramienta y la vuelvo un solo proceso con las personas, desde el más bajo rango hasta el más alto rango. Si yo puedo, como profesional, llegar a tener esa empatía, les aseguro que la resistencia al cambio no va a haber. Es más, la gente se va a sentir tan valorada que así, no, venga, es que... Y lo va a llegar a contar a sus casas, a su esposa, a su perro, a su amigo, a su mamá, a su hermana. Si venga, es que trajeron una nueva herramienta y me llamaron a mí a que participara, a que les ayudara. Y cuando creamos ese valor de importancia en la experiencia que tienen ellos, porque son expertos en sus tareas, y la adición a la parte de seguridad en el trabajo es totalmente ganador. Totalmente cierto. Muy bien, en realidad sí comparto mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? Muy importante también trabajar desde el lado humano con las personas. En tu experiencia como director de proyectos, ¿recuerdas algún
alguna situación difícil, complicada que te haya tocado implementar sobre algún uso de alguna herramienta, alguna tecnología, en algún cliente de pronto del sector público o privado? ¿Cuáles fueron las dificultades y qué es lo que lograste? Cuéntanos, por favor. Bueno, una experiencia que sí me deja muy marcado en esto, y es, una vez estaba en Cali, tenía que hacer una capacitación, yo estaba de instructor porque pues teníamos una demanda grandísima a nivel nacional, yo estuve allá, y me traen los trabajadores, pues llega un trabajador en particular, yo lo veía muy callado. Cuando él pasa a realizar la actividad, me doy cuenta que es sordomudo. Entonces cuando uno dice, no tengo el contexto, pero sí puedo manejar la situación. Y cuando uno ve que este tipo de herramienta es inclusivo, que no solamente para, o sea, que sirve para personas como con este tipo de condiciones, uno dice, esa herramienta es un hit. O sea, puedo hacer y puedo crear conciencia inclusive en los, según las personas, limitantes que uno pueda llegar a tener, pero no son limitantes, son otras oportunidades de aprendizaje para diferentes personas. Eso uno. Otro, como contaba, también teníamos simuladores de vehículos. Un diciembre tuvimos una ruta a nivel nacional con esta empresa, y es poder tener los equipos listos, la disposición lista, el personal listo, a pesar de ciertas vicisitudes que se pueden llegar a presentar. Poder llegar a la persona y poder yo sentarme y ver a la persona haciendo su curso de realidad virtual, su curso de simuladores, es exageradamente gratificante. Y por lo menos que se en la vuelta y dice, ingeniero, muchísimas gracias. Nunca lo pensé hacer así, nunca lo contemplé hacer así. Y es cuando de alguna forma esa parte como tan metódica, en ocasiones que esta parte de normas y todo eso, lo puedo ir aterrizando y creando, digamos, como esa semilla de cultura en las personas, es lo más gratificante y es lo más, digamos, que de las experiencias que se tienen, es lo más importante. Porque los equipos van y vienen. Pero si utilizas la herramienta adecuadamente, es la experiencia más gratificante. Muy bien, muy bien. El tema de realidad virtual, inteligencia artificial, en realidad no es algo nuevo, ¿no? Ya lo hemos venido escuchando desde muchísimos años, pero mirando hacia el futuro, de pronto, ¿cómo consideras tú que será algunas nuevas formas de capacitar a las personas? Y me refiero a mí, que por ejemplo, para mí es algo nuevo el hecho de capacitar en temas de realidad virtual, inteligencia artificial, pero ¿qué consideras también, en qué habilidades debería desarrollar los profesionales que están en el área de la seguridad y salud en el trabajo? Uno es tener claro que desde uno puede tener la resistencia al cambio. Desde el profesional mismo uno puede tener claro o pensar de que no, esa herramienta no me va a funcionar, o cuando digamos que le coloca ese limitante a lo que uno va a hacer, está dañando ya, de entrada está dañando como tal la capacitación o la formación que vaya a dictar. Uno es vencer, uno como profesional, y quitarse esa venda de los ojos de decir, es que esta herramienta me va a reemplazar. No lo va a hacer. El otro aspecto importante y que pasa mucho es adaptarme a estas tecnologías. Listo, lo acepté, ahora me adapto, ahora conozco, ahora estudio más, ahora verificar que efectivamente ya no estamos en la diapositiva común, sino que hay más herramientas. Y si no me actualizo a la vanguardia que está a nivel mundial, que como decía el Frank hace un momento, no viene de hace 2 años, sino que ya viene desde hace tiempo, este tipo de tecnologías. Si yo no me adapto, pues va a ser exageradamente complicado, inclusive hasta a nivel profesional, llegar a hacer este tipo de actividades. Y por tercero y último, yo creo que uno de los retos más grandes es poder ser uno o sincronizar con la realidad o con los ejercicios que se están realizando. ¿Por qué? Porque, digamos, me ocurrió una experiencia así rápida. Hay uno en realidad virtual, había un ejercicio que era manejo de extintores, pero como eso eran licencias españolas, pues tenían sus extintores acorde a España.
Entonces, si yo no me adapto y si yo no aterrizo esa información acá, pues uno como profesional va a quedar totalmente perdido. Porque así, bueno, sé o no sé, y uno puede perder credibilidad en esto. Entonces, cuando uno se adapta y se vuelve, digamos que uno, con ese tipo de herramientas, que se vuelven como la mano derecha a uno, es cuando me dice, la acepté, me adapté y conseguí esa sinergia con la herramienta, porque más que la herramienta es poder crear esa conciencia, más que la herramienta es poder llegar a la persona y que la persona se lleve que active ese chip de inteligencia artificial de realidad virtual y que diga, oiga, esto no es la película, esto no solamente lo tienen por allá excluido, sino esto también está acá. Uh-huh. Y si uno no se cree ese cuento, nadie se lo va a creer. Entonces, desde uno tiene que arrancar con eso. Ese es el mayor reto que hay. Adaptarse, alinear, aceptar, adaptarse y alinearse. Excelente, excelente. Adaptarse, alinearse. Muy bien. Recordarles que este episodio está bajo el auspicio de IA Psychology. Muy bien, entonces para hacer un breve resumen, ya para poder ir cerrando, hoy hemos entendido que la tecnología no va a llegar a reemplazar la experiencia humana, sino a fortalecerla porque es una herramienta, y que la realidad virtual nos permite aprender sin ese riesgo a exponernos, y que la inteligencia artificial nos ayuda a procesar información, pero recordemos que nosotros somos finalmente los que tomamos esas decisiones. Y al final la seguridad sigue dependiendo de las personas, de la cultura que construimos, el compromiso que asumimos nosotros con el cuidado de las personas. Julián, muchas gracias también a ti por acompañarnos y compartir tu experiencia con nosotros en este episodio. Esperamos verte, por favor, en los siguientes episodios. No sé si tienes algún mensaje final para quienes quieran desarrollarse en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hay personas que son psicólogos, profesionales de la salud, también ingenieros, analistas, pero también dueños de negocio. ¿Algún mensaje final, por favor? Bueno, mensaje como tal es que no le tengan miedo al uso de las herramientas. Eso es uno. Que no tratemos desde la parte psicológica, utilizar toda esta parte de inteligencia emocional, adaptarle una inteligencia artificial y tener uno esa inteligencia artesanal de experiencias y demás, y alinearlas a eso, no sesgarse, no decir por qué ellos pueden y yo no, porque efectivamente esa no es la idea, porque si las herramientas ya están acá, ya se están utilizando. Y si los otros pueden, yo también lo voy a poder hacer, pero lo tengo que hacer de la mejor forma que ellos. Porque todo el mundo puede hacer lo mismo, pero nadie lo va a hacer como yo lo voy a hacer, según mi experiencia. Excelente, excelente. Muy bien, muchísimas gracias, Julián Pinzón, ingeniero industrial por el Politécnico Gran Colombiano. Se conecta desde Bogotá, Colombia. Espero que todo esté muy bien por allá. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio de Seguridad y Salud Ocupacional con Saime. Nos volvemos a encontrar muy pronto para seguir conversando sobre psicología, salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Julián. Cuídate mucho. Abrazos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. ¿Eres estudiante, egresado o psicólogo? Lleva tu formación y práctica profesional al siguiente nivel con Psicoella. Accede a test psicológicos, guías clínicas, recursos de evaluación, materiales especializados y herramientas diseñadas para fortalecer tus conocimientos y habilidades. Además, forma parte de una comunidad donde encontrarás contenido exclusivo, actualizaciones constantes y oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Miles de recursos en un solo lugar. Únete hoy a Psicoella e ingresa a nuestra comunidad de WhatsApp.